bienvenido a un episodio más. Yo soy Elisa Gómez y esto es Espero que te quieras. El día de hoy vamos a hablar de un tema que ha estado muy recientemente en mi vida, porque antes pues yo no me había puesto como a investigar o a conocer o a leer más de este tema y tenía como esta percepción de que el tarot pues es algo así como muy místico, como muy brujito, como el ir a un lugar a que te lean las cartas y que esté una persona pues detrás de una mesa con toda esta sensación del espacio místico y que tú llegues y hagas una pregunta y te adivine la vida, ¿no? Y recientemente, por coincidencias bonitas de la vida, me topé con un taller que estaba dando Agus, nuestra invitada del día de hoy, y que dije, pues vamos a conocer un poquito más de tarot, ¿no? Como en esta búsqueda, en ese camino en el que estoy, de allegarme de herramientas que me ayuden como a el autoconocimiento y como a sanar y como a seguir transformándome, pues me llamó mucho la atención y pues acudí al taller de Agus, que la verdad me súper sorprendió. Me cambió completamente la perspectiva de la idea que yo tenía del tarot y ahora se ha convertido como una herramienta como muy poderosa y como muy activa en mi vida. El tarot y el oráculo, que ahorita Agus nos va a contar cuál es la diferencia entre uno y otro. Pero para empezar, pues les presento a Agus y me gustaría, Agus, que igual comentaras un poquito algo sobre ti para que la gente que nos escucha te conozca un poquito más. Me llamo Agostina, bueno, María Agostina, tengo como un nombre sembrado místico que es Maripacha. Vengo caminando en esto del tarot hace como unos 8 años, pero recién hace 2 que me la creo de verdad. Al principio era como, uy, le atiné, ¿no? Sí, sí era, ¿no? Era como más un juego. Que en realidad así es como surge el tarot, como un juego de cartas. Entonces, como es una baraja de la Edad Media, más o menos, tiene personajes o arquetipos de esa época. Entonces, una de las cosas que me gustaría identificar es que el oráculo y el tarot son diferentes. La funcionalidad, o la función en realidad, la cosa práctica es la misma, ¿no? Como traer claridad. Pero son diferentes porque el tarot tiene una estructura fija que varía según el diseñador o el artista que hace el dibujo, o basado en qué, a diferencia del oráculo, que es algo que yo me puedo inventar, que no tiene una cantidad limitada de cartas. Pueden ser 3 cartas o pueden ser 1000 y en el medio lo que quieras. Pueden ser objetos, personas, animales, colores, lo que sea. En cambio, el tarot siempre va a tener arcanos mayores y arcanos menores. Al principio era como una vez que me la creí, era salir a defender esto de, oye, es una herramienta y no es un tema adivinatorio. Hay gente que trae dones y hay gente que no, hay gente que los desarrolla, hay gente que trae habilidades. Entonces yo digo que el tarot es una llave que abre el archivero de toda la información de nuestra alma y que cuando alguien acude a mí, viene y me da permiso para entrar a su archivero y contarle algo que esa persona ocupa escuchar, que le trae claridad, ¿no? Entonces esa persona me autoriza a mí, por eso se pide generalmente el nombre y la fecha de nacimiento. Es como decirle a las cartas, oye, háblame de Eli que nació tal día y se llama así, así, así. Entonces las cartas a través de esas representaciones me van contando una historia. Venís caminando de acá, estás más o menos en este proceso y más o menos vas hacia allá. Entonces, los arquetipos, como yo los entendí, es el proceso que hace el ser humano desde que nace hasta que muere, por todas las etapas que va pasando. Entonces está la etapa de la inocencia o que no sabe, que va experimentando, que se va conociendo, que se destruye y se reconstruye, como la crisis, la interacción entre uno y el otro, porque primero está de uno hacia uno mismo y luego de uno hacia el entorno, hacia el afuera, ¿no? Y cómo el afuera te modifica hasta que llega un punto en el que lo de afuera no te afecta porque ya te conoces y se termina el capítulo, ¿no? Y empieza otro. Entonces, como más o menos, en resumidísimas palabras, ese es como el viaje
de los arcanos mayores, que es el taller que yo comparto, para poder con esas 22 cartas en una información compacta, entre comillas, sencilla y práctica, uno ya puede traerse claridad a sí mismo, que es la parte más difícil. Es mucho más fácil leerle a alguien, porque pues uno no tiene, puede no conocer a detalle lo que está pasando a la otra persona y simplemente lo que ve lo comparte. Pero cuando uno se lee, ese es por eso mi taller es, o sea, mi taller no, el taller que yo comparto se llama de autodescubrimiento, o sea, es como aprende la herramienta para que te autocheques, porque es más valioso la chamba interna o el trabajo interno, como dicen acá en México, que el ir a terciarizar la responsabilidad. Porque si yo voy a alguien que me lea, muchas veces, al final es como ir a terapia en un tiempo indefinido, ¿no? Voy a terapia y voy a terapia y sigo yendo a terapia y no soluciono. Entonces, las cartas son esa herramienta para traer claridad, que es diferente a verlo de una manera adivinatoria, porque es como yo no te condiciono que algo va a ser así. Entonces tú te quitas la responsabilidad y si eso no sucede, pues yo soy la responsable. Entonces mejor aprende a hacerte cargo de tu vida y de tus cosas y de tus dudas con esta herramienta. Entonces ya cambia totalmente la connotación de bruja, de esoterismo oculto, místico, diabólico, satánico, que al final es un juicio de valor, según quién, cuándo, por qué lo dijeron, ¿no? Una construcción social sobre algo, pero que en realidad empieza y termina en una herramienta. Algo que voy a mostrar es la cantidad de variantes que puede haber. Esta es la misma carta en diferentes barajas. Tenemos Alicia en el País de las Maravillas, tenemos uno más chamánico, más de animales, de la naturaleza, y tenemos uno más esotérico. Entonces, los tres nos van a hablar de lo mismo, de la misma esencia, y que también cuando uno ya se hace acreedor de una baraja es porque esa baraja le latió, ¿no? Le llamó, le pulsó a esa persona. Y por ejemplo, mis cartas son muy yo. Las tres barajas que tengo ahora, una es de Alicia en el País de las Maravillas, esta cosa de la fantasía o de la ilusión. La cuestión chamánica, porque facilito círculos de mujeres, círculos de maternidad consciente, me gusta la pedagogía Waldorf, toda esa parte de la pachamamería, soy muy fan, o sea, me identifico mucho. Y la otra baraja es muy simbólica y esotérica, que es un mundo filosófico con el cual yo empato, como entender la vida a través de lo simbólico, todo es simbólico. Entendiendo la esencia de cada arcano, uno hasta puede desafiar la situación y crear su propio dibujo sobre lo que percibe. Por ejemplo, los enamorados, ¿no? Entender cuál es la esencia de esa carta y hacer un dibujo. Y simplemente respetar el formato y pues ya puedes tener tu propia baraja diseñada por ti. En algún momento haré un taller así, ¿no? Pero es una bonita forma de poder responsabilizarse de tus dudas, ¿no? Es como ya deja de ir a alguien a que te cure o que te sane y toma la medicina con tus manos, ¿no? O sea, es como tú hazte de tu medicina, sea por donde sea el camino. Siento y pienso que estamos en una etapa de la humanidad en la que se ocupa que esto llegue a más personas, para que dejemos de terciarizar a esto de le prendo una velita a tal santo para que me vaya bien en la universidad y pues me fue mal a culpa del santo, ¿no? O este santo no me ayudó. No, pues tú no estudiaste, vaya, ¿no? O sea, eso. Me prendo una vela a mí, me rezo a mí, vuelvo a mí. Para que mi entorno cambie, primero tiene que estar en mí, la intención, la voluntad. Por eso es que tanto presencial como online, estos talleres son breves, pero concisos, prácticos, para que lo termines y al otro día puedas empezar a practicar. O sea, no ocupas
el 170% de la información, sino ya con lo que tienes puedes empezar a caminar. Esa es como la apertura de mente que planto en los talleres, ¿no? Como no esperen a que se empiecen porque todo se va acomodando, todo se mueve. Cuando uno quiere algo desde el corazón y más sin claridad, eso te confronta, eso viene a vos. Me encanta esto que compartes de la idea de tú tienes como el poder de tu vida, tú tienes la única responsabilidad de tu vida, ¿no? Y como es tu responsabilidad allegarte de las herramientas, del conocimiento, del pensamiento, como para que pues tú transformes tu vida y totalmente que pues viene de adentro hacia afuera, porque nosotros somos los lentes como estamos percibiendo el mundo afuera. Entonces, todo lo que cambie en nosotros automáticamente va a cambiar afuera porque es la percepción de nuestra realidad. Entonces, se me hace muy, muy padre esto que digas y el utilizar al tarot como esta herramienta para el conocernos, ¿no? Como si de repente pues te tiras las cartas y te sale la torre, que ahora ya aprendí, ¿no? Pues es como, como qué estructuras tienes que desmoronar para volver a construir, qué tienes que transformar, qué tienes que soltar, qué tienes que dejar ir, que ya no está tan bien cimentado, ¿no? Entonces, pues es en base a esa carta autocuestionarte sobre tu propia vida y empezar a buscar esos lugares de tu vida en donde puedas aplicar eso. Entonces, por eso digo que se me hace como muy sabio, porque pues es la vida, ¿no? Como nos decías, este recorrido de la vida desde el nacimiento hasta la culminación y toda la experiencia y la sabiduría que vas obteniendo a lo largo de es como esta representación que al final de cuentas, pues los que nos permitimos podemos ir pasando por todas esas etapas. Entonces es como el darte cuenta en qué etapa de mi vida estoy con esta pregunta, esta intención, esta duda que tengo hoy y que quiero como preguntarle a las cartas, ¿no? Entonces se me hace muy padre. Y me gustaría que me compartas un poquito, que nos cuentes cómo se compone, o sea, un poquito más a detalle el tarot. Sé que están los arcanos mayores y los arcanos menores y de los arcanos menores hay 4 elementos y cada uno tiene un significado. Entonces, para que nos compartas un poquito cómo podemos ir identificando y con qué sentimiento o con qué parte de nosotros cada uno de estos. Lo primero es como diferenciar por qué se dividen en arcanos mayores y menores. Los arcanos mayores están vinculados a cosas trascendentales, se le llaman los triunfos del ser humano. Es algo un poco más panorámico y más general, pero con profundidad. Y los arcanos menores, que son más cartas, son las cosas más minuciosas o específicas del día a día. Por ejemplo, son 4 elementos que están las copas, los bastos, los oros y las tierras. Y ¿Qué es espadas? esa Espadas. Ujú. estaba en mi mente ahí como nublada. Entonces, todo lo que tenga que ver con las espadas va a estar vinculado al pensamiento, a la mente, al aire. Todo lo que tenga que ver con los oros es el trabajo, es el dinero, La tierra. la tierra, todo lo terrenal, lo más, entre comillas, banal, lo más tangible, lo más denso, por eso está como simbolizado, digamos, a través de una moneda de oro. Luego están las copas, que las copas es el contenedor del agua. El agua se amolda a cualquier circunstancia, cualquier tipo río, canal, cubeta, vaso, botella, el agua se acomoda. Esa es como una de las cualidades benéficas del agua, ¿no? Esa capacidad de adaptabilidad. Por ende, está conectada digamos, sería como el sincretismo, está unido a las emociones, porque las emociones, si lo comparamos, claro, las emociones no son lineales, ni ascendentes ni descendentes, sino que terminan siendo como un flujo. Hoy me siento bien, pero enseguida me siento un poco mal y me emocioné, pero también me enojé, ¿no? Como las emociones siempre se van adaptando, se van moviendo.
Luego tenemos los bastos o los palos que vienen a conectarse con el fuego. Esta parte se conecta directamente con el lado como espiritual, con el lado un poquito más trascendental, que tiene que ver no conmigo y el entorno hacia afuera, sino como más hacia adentro. Y el fuego, dentro de, por ejemplo, lo vamos a llevar a algo ancestral. Todos los ancestros de todas partes del mundo, sean maoríes, incas, aztecas, chamanes de Siberia, todos los pueblos originarios siempre, el fuego lo entendí estudiando un poco de la zona en la que vengo, ¿no? Del imperio inca. Ellos ven al fuego como una personificación de un abuelo muy antiguo, es como el primer abuelo con el que el humano tuvo contacto, porque para que se cree el fuego, tiene que el humano intervenir. O sea, el aire ya está y la madera ya está. El hombre es el que hace el ejercicio de la chispa para que se manifieste el fuego. Entonces, en ese momento, el hombre está 100% en presencia e interactuando con la naturaleza. Entonces, es orgánico esa interrelación que hace, esa conexión. Por eso el fuego se lo vincula con la espiritualidad, con las cosas que te van a transformar, como el fuego. Yo pongo madera y me lo transforma en ceniza o en brasa. Eso es como me lo cambió. Era una cosa y la cambió a otra. Entonces, en esa, entre comillas, metáfora, pero también en literal, puedo poner ahí, depositar en ese fuego miles de cosas que ya no quiero o que se modifiquen. El miedo, ¿no? Hay canciones del mundo de la medicina, de la música medicina, que es eso, ¿no? Échale tu miedo al fuego, porque el abuelo lo transmuta, ¿no? Entonces todos los fuegos, digo, todos los bastos tienen que ver con el elemento fuego y por ende con la espiritualidad, con tu espíritu, con tu esencia. Que no es lo mismo que digo, que acá quiero aclarar algo porque se confunde a veces. Esto de la espiritualidad y la religión. La religión, la intención es que te lleve al espíritu. O sea, la religión siempre va a ser espiritual, pero la espiritualidad no siempre va a ser religiosa. La espiritualidad es un poco más independiente. La espiritualidad está en todas las religiones y en muchos pueblos originarios y en muchas tradiciones, pero la religión es un formato a seguir o una línea de pensamiento con rituales o liturgias que te llevan hacia tu espíritu, o ese es el objetivo, ¿no? Traer claridad. Por eso lo quería como también desmenuzar. Sí, qué interesante, ¿no? Y la espiritualidad, cada quien lo puede trabajar, utilizar, conectar de la manera en que quiera, como más se sienta cómodo y sin seguir algo, ¿no? Que te están diciendo cómo hacerlo. Y aparte, como todos, pues somos seres espirituales, entonces pues ya estamos conectados con eso, solo es como prenderle la lucecita para poder verlo, ¿no? Recordar Em, dónde está el switch. ajá, sí, porque a veces lo perdemos. Y qué padre, se me hace muy interesante como el que nos cuentes el significado de los arcanos menores, como de la representación de cada una de estos cuatro tipos, porque cuando tú vas a interpretar cartas, entonces ya puedes relacionar automáticamente como esta carta, no sé, tres de palos, pues tiene que algo que ver con la transformación, porque los palos son el fuego, tiene algo que ver con como con la pasión, con el espíritu, con la sabiduría, no sé. Entonces, y Y que sea, automáticamente sabes que te vas a ir por ese lado, ¿no? Por ese camino. y que sea tres también significa algo. Entonces ahí Ah, ya, pues también ya entramos aquí con la numerología. ent- o sea, Ok. entonces vemos a lo mismo, ¿no? Si el uno es el lado masculino, el 2 es lo femenino, ya el 3 es la unión de esas, de lo femenino y lo masculino. Ya le agrega un plus. Entonces todos los tres me van a hablar. Ahí ya tenés dos tipos de información, más el tercer tipo de información, que es lo que significa la unión entre el 3 y que sea vasto. Entonces está súper interesante porque es un juego inacabado de conexiones, ¿no? Como, este con este es una cosa, pero este con este ya es otra. Pero la esencia de cada uno es la misma.
Y ahorita recordé que aparte nos comentabas que los arquetipos, por ejemplo, de los arcanos mayores, que fue lo que vimos en el taller que tomé contigo, también están relacionados con los planetas y están relacionados con los signos. Entonces, como, no sé, un arcano. Ah, ¿cuál es la muerte? Ah, Que la bueno, muerte decías, le tienen miedo, pero es muy bonita carta. exacto, exacto. Es como, aparte siempre lo digo en el cotidiano con la gente, ¿no? Es como, mira, no sé si te vas a casar, si vas a tener hijos, si vas a viajar, pero que te vas a morir, te vas a morir. Y es como que la gente al principio es como, pero después es como, pues sí, es cierto, ¿no? Pues sí, te lo juro que te vas a morir, ¿no? Te lo juro. Y la gente se relaja, ¿no? Y empieza como a captar otro tipo de información. Entonces, por ejemplo, esta carta está vinculada al signo de Escorpio. Escorpio es mi signo y también tiene que ver con el ave fénix y su historia de, para transmutar, sabe que tiene que morir y que no es un final, entender a la muerte como no es un final. Si creemos que existe el Edén o el cielo o la fuente o lo que, como lo queramos ver, sabemos que esa persona, si es una muerte física, no se murió y ahí terminó. Como, ok, ya está en otro lado, trascendió. Esa es una manera muy bonita de decirlo. Y en las relaciones personales, del día a día, en el trabajo, en la escuela, esta carta nos habla del cerrar. Y por ejemplo, una de las características de Escorpio es que les cuesta soltar el pasado, nos cuesta soltarlo, porque nos apegamos, ¿no? Es como, ay, no, pero estaba bonito o estaba bueno. Pero es como para avanzar, para evolucionar, tengo que mirar para adelante y no para atrás. Y también como el planeta regente o el que lo dirige o comanda, o que tiene una energía similar a Escorpio, es Plutón y Neptuno, como que son planetas acuáticos, profundos. Entonces otra vez, esta carta, que es la muerte, nos va a hablar del agua también, De las emociones. del elemento agua, exactamente, y de las emociones profundas. Entonces, si uno le empieza a escarbar, todo es sincretismo puro. Cuando uno se pone a investigar o a ver el origen de las cosas, te das cuenta que muchas cosas empatan con cosas religiosas, con cosas milenarias, con cosas paganas, con cosas de otros países, que uno dice, ¿cómo llegó eso acá? Ah, pues por la migración que siempre ha habido en el planeta, siempre, siempre, porque el hombre tenía que comer, entonces se tenía que mover. Luego se empezó a quedar. Y de ahí surgen miles de cosas. ¿Cómo llegamos a saber de las estrellas? Ah, porque pues se pusieron a verlas, ¿no? Y a entender y que todo es cíclico. Entonces de ahí empezaron a surgir miles de cosas. Por eso todo se puede conectar. Todo tiene un paralelismo con otra cosa. Y se le puede ir agregando más, porque hasta le podemos poner una casa. Por ejemplo, si fuera la muerte, podría ser la casa 8, que es la casa de Escorpio. Y así, ¿no? Como todos van a empatar. Todo está interrelacionado de una u otra manera. Es la física cuántica de la que se habla ahora. Hemos pensado como la física clásica, que las cosas están separadas. Están, pero separadas. En contraposición de la física cuántica, que nos habla de que, aunque pareciera que están separadas, al estar conectadas, terminan estando juntas. O sea, son parte de un todo. No están separadas porque están conectadas. Entonces, si nos vemos a nosotros y a la vida así, lo que yo haga va a afectar en ti. Lo mismo que las cartas, ¿no? Que la magia no es buena o mala, es magia. La persona es quien determina si lo va a bien usar o a mal usar. Oye, Agus, ahorita que hablas de la magia, ¿para ti qué es la magia? Digo, no es precisamente el tema, pero de hecho
ahorita que dijiste me resuena porque hace poco estaba pensando, ¿no? Como siempre he visto a la magia como, pues en las películas de Disney, no sé, el mago o como la bruja hechicera o como que va a ser algo que es fuera del mundo, de este mundo común como lo conocemos, ¿no? Como a crear algo. Pero hace poco he estado conectando mucho como que la magia es todo, es cualquier cambio, o sea, cualquier cambio, cualquier transformación que tú hagas o que pase en tu vida, eso ya es magia, ¿no? Como el tú puedes hacer magia con tus pensamientos, tú puedes hacer magia con tus acciones, tú puedes hacer magia con cualquier cosa que quieras, pero es como la fe que tú le pones de ver eso así como, ah, magia es magia, qué padre, estoy creando magia. Pero para ti, ¿qué es? ¿Cómo tú lo defines o cómo tú conectas con esta palabra? Bueno, para mí la magia también empezó con una teoría basada en Disney, ¿no? O sea, en un lugar de, de la televisión, ¿no? Como desde esa educación. Pero también vengo de unos papás muy particulares, que mi papá es de rancho, del campo, y mi mamá es como de lo urbano. Por eso resuena conmigo el chamanismo, esto de la tierra, de la conexión, porque se dice que el chamán es el que sabe que existen dos mundos, uno visible y otro invisible, y sabe entrar y salir de ambos mundos. Recoge en el mundo invisible lo que tiene que trabajar en el mundo visible. Y en el mundo invisible están los sueños, los espíritus, los nahuales, las cosas que pasan que uno no entiende por qué, ¿no? Como que se cierra la ventana sola, cosas que nos pasan, no siempre y no a todos, cosas que no son de la Matrix, le digo yo, ¿no? Como cosas que, ¿qué onda? ¿De dónde salió esto, no? Pueden ser elementales, duendes, hadas, cada uno va a creer en lo que le resuene, pero es un mundo invisible. Entonces, para mí la magia es poder manifestar en la tierra con lo que tengo, lo que quiero que pase. En las cartas dice que el mago hace alquimia, ¿no? Como lo llevo a esto que hemos visto, ¿no? Como, bueno, mueve la cacerola para hacer una poción para algo. Entonces, el mago tiene arriba de la mesa los cuatro elementos básicos, que son la monedita, el basto, la espada y la copa. O sea, tiene arriba de la mesa su pensamiento, sus emociones, su espiritualidad, su trabajo. Ya con eso puede crear, si quiere, una escuela, puede irse de viaje, puede ir a un Vision Quest, puede ir a un INIPI con los Lakotas, puede ir a Siberia. O sea, ya puede hacer la magia que quiere en su vida. Para mí la magia es el poder de construir. Qué bonito, me encanta como esto que nos dices de ahí tienes ya los cuatro elementos y te acompañan todo el tiempo, ¿no? Y durante nuestro día a día interactuamos con ellos muchas veces, pero a veces no nos damos cuenta. Y como el saber el significado o la representación que tiene cada uno, al menos a mí me ha ayudado como a tener muy presente estas cuatro cosas que son como muy integrales, ¿no? Como el espíritu, las emociones, la mente y también la fertilidad, el trabajo, ¿no? Entonces, ¿qué haces con estas cuatro cosas que ya tienes, que ya te está dando la madre tierra, que ya te está dando la vida? ¿Qué haces, no? Para hacer magia. Qué bonito, se me hace muy bonito como verlo de esa manera. Y regresando al tema del tarot, ahorita que ya conocimos que hay arcanos mayores, que hay arcanos menores, que los arcanos menores se dividen en cuatro elementos, que ya nos compartiste el significado de cada uno. Y los arcanos mayores nos cuentan como toda esta historia de vida, todo este aprendizaje que vamos teniendo durante nuestra evolución. Mm, ¿Cómo lo leemos? O sea, ya sé que es como algo que necesitamos tomar un curso y una clase para poder aprender, pero de manera general, sé que hay tiradas, sé que a veces hay dudas como de, ay, ¿alguien puede tocar mis cartas o nada más yo las puedo tocar? ¿Cómo las tenemos que barajear? O
la persona a quien se las voy a leer, ella puede elegir las cartas y agarrarlas o yo se las voy a tirar, ¿no? Como se dice. Y también sé que hay diferentes tiradas. Por ejemplo, tú nos enseñaste en el curso una tirada que es la tirada celta, que son 10 cartas acomodadas de una manera muy específica y que cada espacio que ocupa una carta tiene un significado que se me hace muy bonito. Entonces, no sé si nos puedas compartir para que podamos aprender un poquito más de todo esto. Claro, para mí hay dos tiradas como más conocidas, que una es la de las tres cartas, o sea, tirar tres cartas, y la otra es la que decías, ¿no? La cruz alta de 10 cartas, que esa la utilizo mucho para traer mucha información y claridad panorámica, ¿no? Es como, bueno, un dron que está viendo ahí tu escenario y te dice, ah, pues aquí pasa esto, esto, esto y esto y esto, y la proyección es que más o menos va hacia allá, ¿no? Ten cuidado con esto, observa por acá, chambea por acá y esto, ¿no? Pero, por ejemplo, la tirada de tres cartas, mi sugerencia o lo que aprendí, o ni siquiera lo aprendí, lo recordé, me parece que está mejor dicho, recordé que mi pregunta tiene que salir de mi corazón y que una forma de detectar si viene de mi corazón a mi cabeza es si hago una pregunta y esperando una respuesta de sí o no. Una pregunta sería como, ¿me voy a casar con este muchacho, no? O muchacha, ¿no? Si fuera un varón. Y al final las cartas me dicen que sí, ¿no? Pero en esa respuesta no me dicen cuánto va a durar, si voy a ser feliz, si es beneficioso para mí, si no me va a desviar de mi meta de mi misión de vida. Se termina siendo una pregunta de cabeza, le llamo yo. Como pues sí, las cartas te van a decir lo que sí o no, pero no va a ser una pregunta inteligentemente hecha desde el corazón. Porque quizás la pregunta es si estoy preparada para eso, si eso va a ser beneficioso para mi camino ahora, si me tengo que esperar, si esto me va a traer un aprendizaje profundo. O sea, hay muchas otras preguntas. Perdón que te interrumpa, se me ocurre, ¿no? Como en qué tengo que enfocarme o qué tengo que trabajar yo para que esta relación sí funcione, ¿no? De una manera como próspera y abundante, ¿no? Como que tengo que hacer yo. Entonces las cartas te van a decir, mira, pues no sé, como hablábamos de la torre. Tienes que derrumbar tus creencias, tienes que construir nuevas, tienes que soltar patrones viejos, o sea, como realmente como ese trabajo interno sanador, no como una pregunta superficial de si no, pues sí, sí te vas a casar. Y ya, pues no te casaste y pudiste durar un día, te casaste y pudiste durar toda la vida, ¿no? Por eso es que las regaño o los regaño cuando vienen con preguntas así, porque es como, ¿para qué quieres saber? Y otra cosa muy importante es que trato de evitar las preguntas que tienen que ver con alguien más. Ah, esta persona me quiere, pues pregúntale. O sea, no tengo, y yo les digo, ¿no? Es como no tengo permiso para hablar de alguien que no está. Que eso, como sociedad, lo hemos perdido, por eso somos muy mitoteros o chismosos, porque no nos animamos a decirle, oye, estás despeinada, oye, tienes un cilantro en el viento. Vaya, no le decimos, mira, tiene un cilantro. En vez de decírselo, pues ahí está, hacerle el bien. Entonces las personas se quedan como, ay, pero es real. O sea, si quieres saber algo, ve a la fuente. La fuente es esa persona por la que estás preguntando. Entonces las personas se quedan pensando, y es como, pues sí, y más si es una persona con la que quieres compartir tu vida, mejor pregúntale y agárrate de su respuesta como una verdad, sea un sí o un no. Porque si no, pues yo voy a tener la culpa, la responsabilidad de lo que digan las cartas, y tú porque no te animas, ¿no? Siempre es mejor hacer una pregunta nutritiva, le llamo yo, ¿no? Que la respuesta me traiga nutrición. Eso que dijiste, ¿no? Empezar la pregunta con ¿qué energía necesito o qué energía ocupo? Me va a traer mucha más claridad porque me va a hablar de, ok, por ejemplo, la torre que hablabas, ¿no? La torre
no solo es la destrucción de una estructura que construí desde que nací hasta hoy, o la concepción que tengo de algo que ya, por ejemplo, sobre el amor. Uf, tenemos una estructura de que debe ser un hombre, una mujer, casa, perro, hijos. Y hoy pueden ser dos mujeres, pueden ser dos hombres, pueden ser una mamá y un niño que adoptó o fue mamá soltera. Hay miles de formas, o el amor puede ser simplemente estar presente, o tener salud, o mirar al otro con cariño. O sea, pueden ser múltiples cosas, pero para llegar a esta actualización tuve que destruir esa estructura mental vieja. Pero también esta carta nos habla del caos que genera o de la incertidumbre que genera el romper eso para crear una nueva visión, porque pues uno se acostumbra a lo viejo y eso genera dolor también. Entonces una carta, entre comillas, no tan bonita, porque está relacionada Con la con, incomodidad de una u otra forma, ¿no? con el vacío, con ajá, porque si, supongamos, ¿no? Si esta ciudad está llena de iglesias y edificios, y ¿no? Y yo quiero armar otra cosa, tengo que derribar todo. Y la gente que vive acá hace muchos años, pues va a sentir angustia, dolor, y qué va a pasar, y qué van a construir, y cuándo, y cómo va a ser. Genera un vacío en el pecho. Y ahorita que lo dices así, el apego también, ¿no? Como el apego a eso que probablemente lo nuevo vaya a hacerme más útil que lo a lo que estoy acostumbrada ahorita. Pero ese apego a eso, como esa seguridad falsa a algo, no me permite como soltarlo, como dejarlo ir para darle espacio como a eso nuevo. Por eso genera dolor. Un maestro de un curso de superación personal en Mendoza decía, lo que resiste persiste y dolor es lo que genera. Entonces, imaginémonos como ir por la vida en un flujo de de caminar por el lugar de menor resistencia, ¿no? Y de ser consciente que el pasado ya no existe y que el futuro todavía no se crea. Entonces, como con esa premisa, decir, ay, estoy atorada en un pensamiento de algo que si yo cometí el error, pues ya lo cometí. Y si el otro lo hizo, pues ya lo hizo. ¿No? Es como, bueno, a lo que sigue, ¿no? Y simplemente recordar la manchita o recordar el error para trabajarlo, ¿no? Es como, por ahí le digo a mi compañero de ruta eso, ¿no? Como nos equivocamos, ¿no? Uno de los dos, o nos hablamos feo, o nos dijimos algo que no era, o la vida. Entonces, como, ok, lo ponemos arriba de la mesa, lo desmenuzamos, lo observamos, lo trabajamos, quien lo tenga que trabajar, y a lo que sigue. Claro, no nos quedamos ahí, ¿no? Como clavados, anclados a una situación que pasa y generando más rencor y como A eso. haciendo más grande la bola de nieve y sintiéndonos menos a gusto en el lugar o con la persona que estamos, porque pues donde concentramos nuestra atención y nuestra energía, pues es nuestra realidad en el momento, ¿no? Entonces le damos más poder y lo vamos haciendo más grande y más importante. Entonces, si lo dejamos pasar y aceptamos que pasó y adquirimos el aprendizaje de eso que pasó y lo soltamos, pues podemos andar mucho más felices y a gusto por la vida, pero Y yo livianos. acepto que es complicado, es muy retador, pues por todas las programaciones que tenemos, por el ego y por todas estas cosas, ¿no? Los orgullos y todo, pero pues es precisamente ahí donde podemos hacer la magia, ¿no? Es precisamente ahí en donde está el área de oportunidad para sanar y para transformar y para hacerlo diferente. Y no sé, Agus, ahorita estamos pues ya hablando de manera muy general del tarot y ya nos compartiste los significados, algunas tiradas, que si quieren saber más de eso, al final nos va a compartir Agus como su información para que puedan inscribirse a un taller, porque hace talleres en línea y presenciales si no están aquí, bueno, presenciales y en línea si no están aquí en Tijuana. Pero me gustaría, creo que por ahí, ya sé que tuviste que cambiar de espacio porque estuvimos teniendo problemas con el internet. Pero si tienes oportunidad
estar cerca de tus cartas y me gustaría que no sé, a lo mejor unas tres, nos dijeras, nos sacaras tres cartas y nos dijeras como el significado de cada una, como para que la gente que nos escuche y nunca ha tenido un acercamiento directo con las cartas pueda como ver de manera práctica de todo lo que estamos hablando y como de lo que significa realmente cada carta y de la interpretación que se le puede dar y de la manera como nos puede como ayudar en nuestra vida. Entonces, si estás escuchando este episodio, no sé, se me ocurre que le pongas como una intención a este día en el que le estás escuchando y que el tarot te muestre como esa energía que estás en tu vida en este momento, ¿no? Y a lo mejor va a ser esta energía colectiva porque pues las mismas cartas nos van a salir a todos, pero pues al final todos somos uno, como estábamos compartiendo en este episodio y todos necesitamos tener esas herramientas para el autoconocimiento. Bueno, voy a sacar tres cartas. Una, dos, tres. Entonces, uno de los lugares en los que he estado y aprendí principio, nudo y desenlace. Entonces, empezamos con la carta de la emperatriz. Esta es la carta de la naturaleza, entonces, digo, la baraja de la naturaleza. La emperatriz es la mujer madura, abundante, tiene que ver con la fertilidad, con la maternidad, con el poder cobijar o apachachar un momento o hasta nosotras mismas, de reconocernos en nuestras debilidades y fortalezas. Claro, una mujer que se conoce a sí misma es capaz de hacer magia, es capaz de sostenerse a sí misma, de maternarse, le digo yo, ¿no? Y a su vez, como personaje, como es la esposa del emperador, ya tiene cierto poder, cierta jerarquía. La carta que le sigue es la rueda de la fortuna. Acá vendría siendo como el techo del temazcal, cómo está construido con palos que cruzan, o puede ser también un atrapasueños, ¿no? En esta simbología, la rueda de la fortuna, primero tenemos dos palabras importantes: rueda, que habla de movimiento y gira y giro, y fortuna. Entonces, esta carta es una carta de augurio, siempre y cuando entendamos que la vida es cíclica, que a veces vamos a estar en la cresta de la ola y a veces vamos a estar en la depresión más depre, pero que ninguna de las dos es eterna, que tenemos que pasar por ahí, que todos los humanos siempre vamos a pasar por ahí, un ratito largo, un ratito corto, un ratito intermitente, pero siempre va a estar ahí, porque en la depre hay que ir hacia adentro y entender algo y sentir esa emoción, y en la alegría tampoco hay que dejarse, digo, y darle de comer al ego, vaya, ¿no? Y que se quede allá súper inflado y soy el mejor, y sí, por un ratito, ¿no? Y está bien. Entonces, la rueda de la fortuna va a llegar si entiendo que vivo en ciclos, que soy una mujer u hombre, o estoy en una etapa de la vida en que es cíclica. Y el último, que es la templanza, son cartas súper bonitas, para ti, para mí, para todos los que nos escuchan. Tiene que ver con el equilibrio entre mis pensamientos y mis sentimientos, ese punto en el medio. Yo digo que en esta parte hay un traste, ¿no? Y acá hay unas clavijas. Y luego salen unas cuerdas y en mi corazón está el cuerpo de la guitarra, ¿no? Es una metáfora. Entonces el equilibrio para que la melodía suene bien va a estar en el clavijero, en mi mente, en poder entender mis emociones, porque la mente le va a dar el orden. Entonces el clavijero está en la cabeza. Para que la armonía, el acorde suene, tengo que estar pensando igual, en congruencia, vaya. La energía de templanza. Por eso suele ser una mujer que está con un pie en el agua y otro en la tierra. Ni muy, muy, ni tan, tan. Pero ahí está en equilibrio porque ya conoce sus emociones, las reconoce. Ya no la dominan las pasiones, ¿no? Ya las puede entender. Si unimos estas tres cartas, la conclusión que podemos llegar a entender por esa unión tiene que ver con la abundancia, con los cambios y con esta parte del equilibrio, ¿no? De entender
cuando integras las primeras dos, el resultado final va a ser el equilibrio. Entender que somos abundantes, que estamos en un periodo de cambios, pero que la fertilidad está, que la tierra está preparada para nuestras semillas y que todo es cuestión de tiempos, pero que eso nos va a dar un equilibrio para que el acorde suene bien. Como que esa es la energía que tenemos que integrar. Qué bonito y claro que hace sentido completamente, porque si estás escuchando este podcast, si conectas con este podcast, pues hablamos sobre eso, ¿no? Sobre todos los cambios, sobre la búsqueda personal, sobre el plantar esas semillitas para crecer fuertes, nutridas, con mucho amor propio, con muchas herramientas. Entonces creo que quien esté escuchando este episodio, pues va a conectar muchísimo con esta interpretación de esas tres cartas que nos tiraste el día de hoy para este episodio. Muchas gracias. Y pues con esto yo creo que podemos ir cerrando. Ya nos compartiste muchas cosas muy básicas del tarot, que obviamente pues falta infinidad de información y cosas que podemos aprender. Pero para eso, si quieren aprender más sobre tarot, si quieren tomar un taller con Agus, que la verdad te va compartiendo el significado de cada carta de una manera muy bonita, muy amorosa y te comparte también como el material para que después tú puedas practicar y aparte, al menos en mi experiencia, no nada más fue como que, pues ya les di el taller, ya les enseñé como lo que yo sé y lo que pueden con lo que pueden empezar para leer cartas a ustedes o a alguien más. No, también lo hace muy práctico y nos invita a su casa a que entre nosotras mismas que estuvimos con ella en el taller, pues nos practiquemos nuestras lecturas de cartas entre nosotras. Entonces eso se me hace como muy valioso, como la comunidad que Agus forma alrededor como de esta herramienta. Así que muchísimas gracias. Compártenos tus redes sociales, compártenos como un poquito de información de tus talleres y pues en dónde te pueden contactar para tomar un taller o para tomar alguna lectura de cartas. Bueno, en las redes, en Instagram y en Facebook, salgo como @macadamia cósmica y es un logo de color violeta. Ese es como mi beta espiritual. Ahí comparto como todo lo que tiene que ver con el crecimiento y desarrollo personal. Mi cuenta personal es Maripacha Valdés, tanto en Instagram como en Facebook. Ahí ya subo como mis viajes o mis pensamientos o mi familia o mis tradiciones de Argentina o las de acá. Y después tengo un proyecto que es de cultura, que se llama Casa B8 Pluricultural, que está ahí como que va y viene, pero bueno, esas son como mis tres ejes. Y eso. Muchísimas gracias por compartirlo. De todas formas, yo les voy a dejar aquí en la información de este episodio directamente los enlaces para que vayan a encontrar a Agus. Muchísimas gracias, Agus. Muchas gracias por compartir con nosotros este tiempo, a pesar de que andas de viaje, de vacaciones y como el tomarte este espacio para compartir con nosotros. Muchas, muchas gracias. Y pues espero que a ti que escuchaste este episodio te haya gustado, te haya inspirado, te haya sembrado esa semillita para que empieces a adentrarte más en todo este mundo del tarot. Y pues ya sabes que este podcast lo puedes escuchar. Ah, sí, claro. Quería decirles a todos que en diciembre, la primera quincena de diciembre, voy a estar dando mi primer taller online para toda América y Europa. Y ahí te voy a pasar la información, pero bueno, como dicen, avisos parroquiales. Claro que sí, y para eso es este espacio, para que compartas y para que nosotros nos enteremos a veces de información que de otra manera no nos enteraríamos. Y bueno, ahora sí, para despedir el episodio, ya sabes que este podcast lo puedes escuchar en todas las plataformas como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, también lo puedes encontrar en YouTube y que puedes encontrarme en todas las redes sociales como @espero que te quieras. Muchas gracias por acompañarnos a lo largo de este episodio. Nos vemos el siguiente viernes con un episodio nuevo y ya sabes qué, espero que te quieras. Bye. Bye.